Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tu misericordia se renueva todos los días. Y porque hoy te acordaste de nosotros y nos manifiestas tu amor al permitirnos iniciar el día aprendiendo de ti. Te doy gracias por la vida de mi hijo que está aquí. Te ruego que sigas hablando a su corazón en estos días intensivos de sabiduría a través del libro de Proverbios, y a muchos jóvenes como él que necesitarán de esta sabiduría para tomar decisiones sabias en sus vidas. Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua, amén. Proverbio 22. Proverbio 22. El título de este proverbio es Bondad contra maldad. Bondad contra maldad. Verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre o la buena fama que las muchas riquezas. Es mejor tener un buen nombre, ser respetado, que todos te conozcan y que tengas relaciones con otras personas y que las personas sepan quién eres y te estimen, que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mejor es el prestigio, tener buenas relaciones, que todo el oro del mundo. Hay personas que piensan que por tener dinero ya con eso van a lograr todos sus objetivos, y no necesariamente. Te voy a contar una anécdota que me sucedió donde vi este proverbio cumplido al pie de la letra y que me causó mucha simpatía. En una ocasión, cuando yo trabajaba para la línea aérea, para United, llegó un pasajero muy tarde a su vuelo, y a veces los pasajeros que eran socios de la línea aérea, que tenían muchas millas, que viajaban mucho con nosotros, tenían una tarjeta especial, tarjeta de oro, de platino, así, y pues ellos a veces llegaban un poquito más tarde y tenías que ayudarles, porque bueno, pues eran pasajeros especiales, ¿no? Entonces en una ocasión llegó uno así con una actitud súper arrogante, y llegó así como de mucha prisa, llegó al mostrador y me aventó su tarjeta así. Dice, oye, y llegó con una actitud así muy enojado y como muy arrogante. Dice, ¿qué porquería de aeropuerto es este? No ponen indicaciones, mi vuelo está por salir. Faltaban 15 minutos para que saliera su vuelo. Se pide que cada pasajero esté en aquella época 2 horas antes. Este llegó 15 minutos antes. O sea, media hora antes se cierra el vuelo, ya no puedes aceptar a nadie. Pero este llegó 15 minutos antes y con una actitud así de enojo y ganas me daban de decirle, lo siento mucho, se cerró el vuelo. Ganas me daban de decirle, pero pues no podía porque eres un pasajero de muy alto nivel. Entonces pues nos entrenaban y nos decían, ni modo, a esta gente la tienes que tratar como rey. O sea, esta gente casi sí, puede manejar el avión, casi, ¿no? O sea, esa gente la tienes que tratar muy bien, ni modo. Entonces, con todo que me cayó muy mal su actitud y todo, ni modo, lo tuve que ayudar. Tuve que aguantarme todos sus reclamos de porquería y este país. O sea, me tuve que aguantar todas sus quejas. Y sí, claro que sí, señor, no se preocupe, ahorita le digo rapidísimo. Y me echo a correr con él para llevarlo a seguridad. Porque tienen que pasar todavía a seguridad. Y pues están ahí los policías, te checan la maleta. Y eso era un reto, pasarlo, porque ahí es a veces donde, aunque tú quieras ayudarles, ahí es donde a veces es difícil, porque hay mucha gente. Entonces yo que me salto la fila con él y voy a hablar con el policía y le digo, oye, ¿sabe que ese vuelo se está yendo? Por favor, ayúdeme. Y estaba el típico policía ahí de México, que sí, ahorita, a ver, ahorita vemos. Y entonces, a ver, señor, ya ponga su maleta. Y entonces el cuate empieza con una actitud así, rápido, es que me tengo que ir, y empieza a reclamar. Y el policía, a ese sí le vale. El policía no le importa si este pasajero tiene 1,000,000 de millas o es el presidente de la compañía. El policía está en su papel de
No. Aquí tengo que revisarle, son órdenes. Aquí, esperes. Entonces que se pone así en su plan, ¿y qué crees que pasó? Perdió el vuelo. Porque este policía a fuerza lo hizo que se formara, que tomara su lugar, que lo hiciera como lo tenía que hacer, se tardó así a fuerza por su actitud, perdió el vuelo. ¿Qué logró pues a mí no me podía decir nada porque yo hice lo posible. Aquí le dije, oiga, pues es que aquí ya no depende de mí, ellos son la autoridad. ¿Qué crees que hubiera pasado si el policía hubiera sido el amigo de este pasajero? Si hubiera sido su amigo, o si hubiera a lo mejor llegado con otra actitud diferente, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues bueno, si hubiera su amigo, seguro lo deja pasar. O si hubiera llegado con una actitud mejor, de humildad, pues también quizás se portan mejor. Entonces ahí aprendí la importancia de poner en práctica este proverbio. Mejor es que tengas buenas relaciones con los demás, mejor es que todos te respeten, te admiren, te quieran, te ganes el cariño de la gente, que todo el dinero del mundo. Porque a veces con el dinero piensas que puedes comprar a todo el mundo, y no, hay gente que a propósito, cuando llegas con una actitud así de arrogancia, a propósito te la ponen difícil. Entonces, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Le puedes quitar aquí el que se apaga solito, ponle que no se bloquee nunca para estar viéndolo. Entonces dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. ¿Qué significa esto? El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Esto dice algo muy interesante, y dice que al rico y al pobre los hizo Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que al rico y al pobre los hizo Dios? Quiere decir que la riqueza o la pobreza dependen de Dios, vienen de Él. Puede ser que te esfuerces y te abajes y seas así, le eches muchísimas ganas, y si Dios decreta que no te conviene, que eso Él tiene otro plan para ti, hace que te vaya mal. Has conocido gente que por más que se esfuerza y se esfuerza, una tras otra y una tras otra y una tras otra, y no prospera y no le va bien, y es diligente y le echa ganas, pero nada más no funciona. Y hay otros que como que todo se les facilita. O sea, como que o tienen una idea impresionante, la ponen en práctica y pues, se ven millonario de la noche a la mañana. Hemos hablado de eso, ¿no? Alguien implementa y se hizo millonario. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí nos muestra ese proverbio que las riquezas o la pobreza es algo que Dios decide por qué. Dios decide por qué a alguien darle solamente lo básico, o a veces así como que apenas, y a otros darle mucha abundancia. Eso depende de Dios. No es por uno, y cualquiera de las dos cosas tienen un propósito eterno. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Y esto también tiene otra aplicación, y es que tenemos que tratar por igual a todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios los hizo así, Dios tiene un propósito, y no tenemos que mostrar preferencia. Está escrito en la Torah, no tenemos que mostrar preferencia al rico y menosprecio al pobre, porque también la vida puede cambiar de la noche a la mañana. La vida da muchas vueltas, y es posible que el millonario al otro día se convierta en la persona pobre, y el pobre al otro día se haga millonario, y no sabemos. Y entonces tú los trataste con diferencia, entonces te vas a meter en problemas. Entonces tenemos que tratar a todos por igual, y cualquier cosa que recibamos en la vida tenemos que saber que viene de Dios, es don de Dios, y tiene un propósito para nuestras vidas. El avisado ve el mal y se esconde, verso 3, mas los simples pasan y reciben el daño. Una persona inteligente es más cautelosa, está más alerta de los riesgos de cada situación, y cuando percibe el peligro se cuida, busca alejarse. El simple anda tan distraído que no tiene la capacidad de percibir el peligro y resulta dañado. Este es alguien ingenuo, simple, que no pone atención, no es cuidadoso. Entonces, la actitud que tenemos que estar alertas. Dice también en la Escritura que
tenemos que estar alertas, tenemos que estar orando, tenemos que estar preparados, porque él dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en una guerra. ¿De acuerdo? Es que estamos en una guerra espiritual. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de las estrategias del enemigo. El enemigo es algo impresionante como el enemigo se escabulle. ¿Okay? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Este versículo se refiere a las verdaderas riquezas, honra y vida, y las que serán para la eternidad, porque alguien podría decir, bueno, yo conozco gente súper humilde y que teme a Dios y que es bien obediente a Dios y todo, y no tiene ni riquezas, ni honra, ni vida. O sea, no le va bien económicamente, nadie lo respeta, y pues se murió antes, ¿no? Se murió joven. Entonces, ¿a qué clase de riquezas, honra y vida se estará refiriendo? A las riquezas eternas, a las riquezas perdurables, a la honra perdurable y a la vida eterna. ¿Okay? Verso 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Okay? Hay muchas trampas, hay muchas cosas en las que el perverso se va a quedar atorado. Entonces, pero dice, el que guarda su alma se alejará de ellos. El que es cuidadoso, una vez más, está hablando de ser cuidadoso con tu alma y te alejarás de todos esos peligros. Verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este tiempo de tus vacaciones, ahorita que te estoy dando varios proverbios de manera intensiva, me estoy dando cuenta que esto es algo que debí haber hecho aún más. A pesar de que yo te he compartido la palabra y todo, siento en esta etapa de mi vida que no he hecho lo suficiente. No he hecho lo suficiente en lo que dice este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es ilógico demandar que nuestros hijos en la adolescencia no se aparten del camino, si realmente la enseñanza que han recibido consiste en que descendemos, si todo el tiempo te están bombardeando en la escuela o tus amigos, otras con información equivocada, ¿cómo puedo yo contrarrestar toda la información que tú recibes de tus amigos, del internet, de la televisión? ¿Cómo la puedo contrarrestar? Es muy difícil. Tarde o temprano esa información que tú estás recibiendo, si yo no la contrarresto con la palabra, ahora, ¿por qué es más importante en esta época que vivimos? ¿Por qué es más importante hacer más énfasis en este texto? Porque el bombardeo de información que estás recibiendo, de imágenes, de información que estás recibiendo, es más para robarte tu alma, es más para dañarte. Entonces, si no cumplimos los papás este mandamiento todavía de manera más intensa, vamos a perder la batalla. No hay manera de ganar. Entonces, si nosotros como papás estamos distraídos en otras cosas, mientras nuestros hijos están ahí siendo educados por el internet, difícilmente vamos a ganar la batalla de que nuestros hijos permanezcan en la fe. Así que este es un mandamiento: instruye al niño en su camino, cuando está pequeño, en su camino, en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios me ayude a compensar todo lo que no he hecho correctamente. Que Dios me ayude. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico se enseñorea o tiene autoridad de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y bueno, pues esa es una realidad. Por eso hay que ser diligentes y trabajadores desde que uno es joven, para no tener que depender de donativos, de préstamos en el futuro. Porque si estás dependiendo de préstamos, pues el que te presta tiene autoridad sobre ti. Es lo que está diciendo. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará,
y la vara de su insolencia se quebrará. Dios no puede ser burlado. Es equivocado el pensar, a mí no me va a pasar. Es posible que se tarde la consecuencia, pero sería por misericordia. Como ejemplo, podemos revisar algunos aspectos de la vida de Salomón, en que fue desobediente, pero duró mucho su reinado y aparentemente no pasó nada con los pecados que cometió Salomón. Tuvo muchas mujeres, hizo cosas bastante graves en su vida y parecería que no pasó nada durante su reinado, pero fue por misericordia. Dios fue lento en castigar, estuvo teniendo paciencia y a veces Dios es paciente, ¿para qué? Para ver si nos arrepentimos. Fue paciente, pero al final Dios decretó el juicio y no fue en los días de Salomón, pero en los días de su hijo recibió el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Que su reino se destruyó. ¿Perdón? Yo soy pecado y yo voy en gracias. No, porque cuando él recibió la noticia, si hay algo en lo que más lastima a un papá recibir el juicio, es en los hijos. O sea, a mí me dolería más recibir el juicio en ti que en mí mismo. Me dolería más ver que tú sufras que yo mismo sufra. Eso sí me mataría, me haría sentir... Ahí sí lamentaría terriblemente mis pecados cuando el castigo viene sobre ti. Y es exactamente, Dios le advirtió eso. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tenía su hijo? ¿Perdón? No, porque su hijo tuvo oportunidad también de cambiar. Su hijo tuvo oportunidad. También a su hijo se le dio la oportunidad y su hijo se endureció y fue más duro que Salomón. Entonces, pues ahí ya vino la consecuencia. ¿Okay? Pausa aquí. Así que el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En otras palabras, no hay escapatoria. Tarde o temprano, todo lo que sembramos cosechamos. Verso 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Dios bendecirá al que es misericordioso. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Echa fuera al escarnecedor. Fíjate el mandamiento. Perdón. El mandamiento. Ay, perdón, se me había pasado a poner mi micrófono. Fíjate lo que te está diciendo. Echa fuera al escarnecedor. ¿Qué es el escarnecedor? Escarnecedor es el cínico. ¿Qué es un cínico? Cínico es alguien que ya sabe lo que es correcto y aún así se burla. Esa es la peor actitud que una persona puede tener. La peor actitud que una persona puede tener es ya cuando se burla y cotorrea de la maldad. Ya cuando alguien hace bromas de la maldad, ya es el máximo nivel de perversión. Cuando a alguien le resulta divertido la maldad, ya es una generación totalmente corrompida. Ya no hay remedio. Esa es la generación en la que estamos viviendo. La generación en la que estamos viviendo es una generación que se burla, se ríe, le parece bueno, le parece divertido, le parece cool, le parece agradable las cosas de maldad. Si te das cuenta, los videos más vistos en YouTube son los que contienen burla de maldad y blasfemia, cosas en contra de Dios y blasfemia, y que se burlan. Ese es el máximo nivel de maldad de una generación. Yeshua dijo que cuando lleguemos a ese tiempo, serán los tiempos del fin. Como tiempos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿cuál era la característica? Esa característica. No quiere decir que la humanidad cambie. Siempre ha habido maldad en el mundo. Siempre el hombre ha sido así. La diferencia es que ha habido momentos ya de un extrema libertinaje y broma y chiste de todas esas cosas e incluso adoctrinamiento a los niños desde pequeños a que esas cosas son divertidas, son simpáticas, son chistosas. Y si te das cuenta, muchos de los videos virales tienen ese tipo de contenido de maldad, pero con burla, de chiste. ¿Y a quién están enfocando esos videos? A niños.
ese ya es el peor grado de perversión. ¿Por qué? Porque quienes hacen eso, wow. Yeshua dijo que quien hace eso, quien a un niño le pone esa trampa o ese tropiezo, mejor le fuera que se le ponga una piedra de molino de asno, es decir, un peso grandísimo y se le echa al fondo del mar. Los que hacen eso van a tener un juicio terrible. Pero en los niños se puede empezar a sembrar ese espíritu de burla. ¿Y qué dice? Echa fuera al escarnecedor. Al cínico, ese ya no hay esperanza, ese échalo fuera. Y se acabará la contienda y cesará el pleito y la afrenta, se acabará la burla. Así hay que tratar al que se burla. Ahí hay que tratarlo, desecharlo, excluido. Es lo que pasará al final en Apocalipsis, que dice que todos los que se burlan, los que ya se mofan del pecado y de la maldad, y nunca se arrepintieron y solamente se mofan, estarán fuera en las tinieblas de afuera. Verso 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. ¿Quieres que te vaya bien en todas las cosas? Ten un corazón limpio, que no tengas nada que esconder, que seas íntegro. Que no estés preocupado de que te van a descubrir lo que escribiste en tu teléfono. No, escondiendo los mensajes. Que no hagas eso. Ten limpia la conciencia, que no sepas que no estás haciendo nada malo, difundiendo nada malo, y tendrás el agrado del Rey de Reyes. Los ojos del Señor velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Los ojos del Señor, Dios siempre está viendo que haya ciencia, que haya discernimiento, que la gente sepa discernir entre el bien y el mal, que sepas hacer lo correcto, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Otra vez, los prevaricadores son los burladores. Es decir, Dios hace que le salgan mal las cosas a los burladores tarde o temprano, que queden ellos en ridículo. Que se sepa lo que están haciendo. Verso 13. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Hay muchos proverbios del perezoso, pero aquí dice un síntoma de que una persona es perezosa, que pone excusas ridículas. De todo pone excusa. De todo pone un pretexto. Dice el perezoso en la calle: el león, hay un león. No, son unas mentiras extraordinarias con tal de no hacer lo que se le pide. Esa es una característica. Que cualquier cosa que le pides, no, es que esto está dificilísimo. No, es que se inventa una serie de cosas para manifestar su pereza. Dice: el león está afuera, seré muerto en la calle. Verso 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Señor estuviere airado, caerá en ella. Fíjate, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Y aquí la mujer extraña, también la palabra extraña se podría traducir como la mujer hereje, la mujer apóstata, la mujer que está separada de la Torah. Dice: aquel contra el cual el Señor estuviere airado, caerá en ella. ¡Wow! Esto es un juicio que Dios le va a dar a una persona que está, dice, a alguien con quien Dios está enojado, caerá en la herejía, caerá en la trampa de la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso y con quién se enoja Dios? Bueno, si hay alguien con quien Dios se enoja, es con el que se burla y minimiza sus mandamientos y hace broma de las transgresiones. Entonces, ¿sí? ¿Te gusta la transgresión? ¿Haces broma de eso? Te voy a hacer caer en la herejía. Por eso dice en Apocalipsis: el que sea injusto todavía, y el que sea justo, santifíquese más. Es decir, Dios va a ayudarte en el camino que tú tomes. Por eso es importante escoger los mandamientos, y por eso es importante escoger agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a ayudar a cada vez hacerte más obediente y a cada vez experimentar el gozo y la alegría de buscarle. Yo me doy cuenta, yo entre más me dedico tiempo a estudiar la escritura y todo, empieza a haber una cuestión en mí de quererme, de purificarme, de querer ser mejor. Y entre más paso tiempo y me alejo, empiezo a irme hacia tener tentaciones hacia el otro lado. Entonces, lo que aquí te está diciendo es, si tú te mantienes
agradándole a Dios, y si Dios se mantiene pues en una actitud de agrado hacia ti, te va a ayudar a mantenerte en santidad hacia Él. Pero si no, te va a acercar en herejía. Vas a terminar mofándote de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque también está escrito en la carta a los romanos que Dios los entrega a los que no a los que no consideraron tener en cuenta a Dios. Dice que Dios les da una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A los que se mofaron, a los que se ridiculizaron, Dios les da una mente reprobada, hace que ya su mente ya se corrompa totalmente, para que un día sean juzgados por que no recibieron todas las oportunidades de arrepentirse. Verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, fíjate, la necedad está amarrada, es decir, el niño ya trae ciertas tendencias hacia la necedad, hacia hacer algo en contra de Dios. Ya hay diferentes tipos de necedad, ¿no? Hay algunos que tienen alguna tendencia hacia una cosa, hay unos que tienen tendencia hacia la pereza, hay otros que tienen tendencia hacia otro tipo de pecados. Eso ya lo traen, es como un enemigo al cual tú tienes que vencer. Cada persona trae una cierta tendencia hacia la maldad en alguna área a la cual tú tienes que vencer. Y el día que vences, por eso eres Israel, porque el que vence es Israel, el que vence esas tendencias, esos hábitos negativos. Pero aquí dice que la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, es responsabilidad de los papás corregirles. Es responsabilidad de los papás estorbar esa tendencia, esa necedad que tienen los hijos. ¿Por qué? Porque si no corrigen, pues dice, la necedad está ligada, pero la vara de la corrección le alejará de él. Pero entonces, si no aplicas vara de corrección, si no haces algo, ¿qué sucederá? Tus hijos quedarán siendo necios. Y entonces el dolor del papá de no haber corregido será terrible. Verso 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. O sea, imagínate lo que está diciendo esto. Tarde o temprano, el que hace injusticia en cuestiones económicas, tarde o temprano empobrecerás. Y puede ser que digas, bueno, pues hay mucha gente que no ha empobrecido. Bueno, pero acuérdate que el juicio de juicios, la última palabra será en la eternidad. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Verso 17. Para detectar a una persona sabia es necesario estar atento a su manera de expresarse. Tienes que estar atento a cómo se expresa la persona. Y aquí lo que dice es, inclina tus oídos. Pon la atención a las palabras de los sabios. Pon atención. Si hay que poner atención a las palabras de los sabios, ¿qué tenemos que hacer con las palabras de los necios y con la diversión de los necios? Pues no escucharlos, no dar oído a eso, no gastar tiempo en estar escuchando a los necios. Verso 18. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en el Señor. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. El término 3 veces es porque en la escritura Dios hace énfasis en ciertos aspectos con el fin de reafirmar la enseñanza. Hay muchas cosas que tú quizás ya las sabes, pero el hecho de estar todos los días escuchando, que eso es lo que dice la escritura, todos los días, de día y de noche, al acostarte, al levantarte, porque la repetición hace que retengas mejor. La repetición hace que ya llegue un momento en que perfecciones toda esta sabiduría. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Por lo tanto, para determinar a una persona con sabiduría, simplemente es cuestión de detectar si anda conforme a lo que está escrito en la instrucción de Dios. Por consiguiente, el propósito de que constantemente estemos recibiendo sabiduría es que en un futuro nosotros seamos comunicadores de esa enseñanza. O sea, tú no nada más estás recibiendo sabiduría para ti, tienes que estar recibiendo para enseñar a otros. Por eso es tan útil, es muy difícil si tú nada más recibes esta enseñanza y nada más como para ti. Así tuvieras la responsabilidad, si yo te dijera, Dani, esto que te estoy dando el día de hoy, el próximo
la próxima semana, tú vas a dar este estudio que te estoy dando ahorita, se lo vas a dar a otros jóvenes. ¿Crees que escucharías con una actitud diferente? Por supuesto, estarías como mucho más alerta, estarías poniendo más atención, quizás estarías tomando notas. ¿Por qué? Porque vas a tratar de hacerlo correctamente. Entonces, para eso recibimos la enseñanza, no nada más para que la retengamos, sino para que la transmitamos. Que no seamos como el mar muerto, que nada más recibe agua. Que seamos como un río, que nada más fluye, un canal de bendición. ¿Okay? Verso 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Los necesitados y que más indefensos están son quienes mejor abogado tienen, el Señor. O sea que, ¿por qué se abusa tanto de los pobres? Porque uno piensa, bueno, esto nadie los defiende, estos no tienen cómo defenderse, pero prepárate porque el mejor abogado del mundo es el abogado de los pobres y es Dios. Verso 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjate lo que dice, no te entremetas, no te relaciones con gente iracunda, con gente enojona, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es común que cuando estamos en presencia de una persona muy nerviosa o impulsiva, te empiezas a poner también tú nervioso. O sea, una persona enojona te hace ponerte tenso. Por eso incluso me tocaba ocasiones también en la aerolínea que le avisabas a la gente que estaba demorado el vuelo y puede ser que toda la gente estaba tranquila. Pero si surgía una persona enojona que empezaba a golpear y no, esto no es justo y por qué... Híjole, tenías que apartar a esa persona y aislarla. ¿Por qué? Porque luego como que esa persona infectaba a todos los demás, influía a todos los demás y todos los demás empezaban, sí, ¿y por qué? Y dices, ¿qué es la canción? Entonces, por eso es muy importante cuidar con quién te relacionas. ¿Por qué? Porque captas y recibes mucho de la influencia de otras personas. Tienes que cuidar con quién tratas todos los días. Verso 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieras para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Y bueno, este es también un proverbio que hemos visto en varias ocasiones, de no quedar fiador por nadie. No comprometerte a pagar una deuda que tú no tienes por qué y ni cómo pagar. Mejor en todo caso, solamente presta lo que puedas tú pagar y de lo que puedas ser responsable, o en todo caso pues dale una ofrenda o regálale lo que puedas. O sea, estamos llamados a dar y ayudar a los demás, pero pues tampoco podemos dar lo que no tenemos. O sea, agarrar y prestar tu tarjeta de crédito que no, y que la prestas y que si después no pagan la deuda tú tengas que pagar, pues entonces el principio que te está dando es no te metas en problemas, no te comprometas por otros. Verso 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Escucha esto, estamos casi por terminar, este es de los más importantes. No traspases los linderos, los límites antiguos que pusieron tus padres. Existen tres principios básicos que se establecieron en el judaísmo, se habla mucho de esto. En el judaísmo se establecieron estos tres límites que están relacionados con la Torah, o sea, están totalmente respaldados con la Torah, y es cómo evitar traspasar los límites. ¿Qué significa traspasar los límites? Es decir, que si tus papás o tus antepasados ya pusieron ciertas costumbres o ciertos límites para que no te pases de ahí. ¿Qué es un límite? Un límite es como un barandal. ¿Okay? ¿Para qué se tiene que poner en la Torah dice que si estás así que en las azoteas, por ejemplo, tienes que poner un barandal, una protección. ¿Para qué? Para que alguien no se vaya a caer. Entonces, así como es importantísimo en un edificio, en un lugar alto, poner una barrera, un barandal, para que alguien no se vaya a caer, un niño, alguien que no se fije, se cae del edificio, también eso mismo tenemos que hacer con respecto a los mandamientos. Para evitar la posibilidad de cometer de transgredir un mandamiento, pues hay que poner un límite. Por ejemplo. ¿Perdón? Ok. Bueno, este proverbio cambió mi manera de ver esto. Este proverbio es sabio, es sabiduría. Cambió mi manera de verlo. Efectivamente, podemos hablar de manera negativa
de un límite, decir, ay no, ya son demasiados límites, si el mandamiento estaba por allá, yo para qué tengo este límite, no, yo me puedo acercar un poquito más. Bueno, ese es el razonamiento que uno tiene, y eso es algo que yo he enseñado, yo he dicho de que, ay no hay que poner tantos límites, ¿ok? No hay que poner tantos límites, no hay que, voy a quitar esta barrera innecesaria, me voy a acercar un poquito más. Y luego también, ya está muy exagerada, me voy a acercar un poquito más. ¿Cuál es el problema? Que estás pensando que tú eres más inteligente o más sabio que la gente del pasado, que por alguna razón puso esos límites. Aquí el proverbio es, no te pases de los límites que establecieron tus papás. ¿Por qué las generaciones modernas, por qué los jóvenes hoy en día están como está la juventud así, que se burlan de cosas que antes a los papás quizás o en otras generaciones les escandalizaba? O sea, hubieran sido un escándalo. Ahora se difunden en los videos, en las redes sociales como chiste, como broma. Te aseguro que hay muchos videos, mucha información que anda rondando por aquí y por ahí, que si los papás, los abuelos la vieran, se escandalizarían, dirían, ¿cómo es posible que permiten esto? Pero, ¿qué hacen los hijos al respecto? Los hijos al ver esto, los niños nuevos, dicen, ay, qué exagerados los abuelos, qué exagerados mis papás, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eso de que qué tiene de malo, ¿qué es? Es un símbolo, símbolo y, está por acabar. Okay. Bueno, volvemos aquí porque, se nos acabó la batería, pero ya estamos de regreso. Estamos en el Proverbio 22, en el versículo 28. Estamos a punto de terminar el capítulo y estamos analizando este proverbio que dice, no traspases los linderos o los límites antiguos que pusieron tus padres. Ese es el proverbio que les digo que ahora que lo estudié, a pesar de que ya lo había estudiado, te lo digo, me hizo otra vez darme cuenta que yo mismo menospreciaba o ya no había puesto atención a este proverbio, que dice, no traspases. No pienses que tú eres más inteligente, más sabio que los mayores, los que tienen más experiencia. No traspases esos límites, porque cada vez que vas traspasando los límites, es un poco como la leche, ¿no? Que la vas rebajando hasta que ya no es leche. Ya es pura agua pintada, ¿no? Es así. Si tú vas rebajando los límites, esto está muy exagerado. No hay que ser tan exagerado, yo sí puedo. Lo quitas. Este también está medio exagerado. O sea, tú quitas uno, la siguiente generación quita otro, la siguiente generación quita otro, la siguiente otro, hasta que ya está otra vez prácticamente para irte al precipicio. Entonces, la generación que vivimos, yo creo que es una de las generaciones más corrompidas de la historia. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado por menospreciar la sabiduría de los ancianos, la sabiduría de aquellos que pusieron límites en la antigüedad. Entonces se menosprecia, se piensa que ahora, y es una característica de los jóvenes, y es algo que se le está empezando a enseñar y a adoctrinar y a lavar el cerebro a los niños pequeños, hacerles pensar que la nueva generación es mejor que la anterior, que ahora tenemos que ser más civilizados, más modernos, y que los límites que pusieron los antepasados son ridículos, son absurdos, hay que salirnos de esos límites. Es justamente lo opuesto a lo que dice este proverbio. ¿Cómo podemos ver que los límites que fueron puestos en la antigüedad ahora se están pasando sin ningún problema? Pues en toda la información que vemos. Había ciertos límites con respecto a la televisión, al internet, a qué edades podías ver ciertos programas, pero cada vez esos límites se van bajando, cada vez hay más libertad en ese sentido. ¿Y qué está produciendo? Pues que te va desensibilizando. Entre tú más pasas un límite, te desensibiliza y te hace ser más, pues decir, pues no tiene nada de malo. Esto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, hasta que ya nada tiene nada de malo y hasta que lo celebras todo. Y ese es el grado ya de corrupción total en la que ya simplemente viene el juicio. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? El problema de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, no fue todos los pecados que hacían ahí. Ese no fue el pecado, el problema. El problema fue
ya la tolerancia, la que todo mundo lo veía como algo normal. Cuando Lot trató de intervenir, hacer algo, se burlaron de él y dijeron, ¿tú quién eres para venir a ponerte de juez sobre nosotros? Ahora cuando alguien habla en contra de esas cosas y les dice, ¿sabes qué? Es que hay que ponerle límites a todas estas cosas, lo ven como retrógrada, como que este todavía sigue pensando en los límites anteriores. Ahora ya no tenemos límites. Esos límites de antes esos ya no son ahora. Es una nueva generación. Todos estos argumentos que tú escuchas sin duda es un lavamiento de cerebro, o más bien un ensuciamiento de cerebro para que ya se acepte de todo. ¿Y cuál es el problema a fin de cuentas con una situación así? ¿Cuál es el problema en que ya se traspasaron todos los límites establecidos por Dios, todos los límites para no transgredir un mandamiento? ¿Cuál es el problema? El problema final es la destrucción de la humanidad. Ese es el problema. El punto es que alguien que odia los límites, ¿quién es? ¿Quién odia los límites? El adversario, Satanás, odia los límites. El adversario te dice, no hay límites. Dios puso límites desde el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva, y en especial a Adán, le dijo, de todos estos árboles puedes comer. De todos, fíjate. Dios te da libertad y te da muchas opciones, y Dios es demasiado bueno porque hay muchísimas cosas que sí puedes hacer. Pero puso un límite. Dijo, excepto de este árbol. Ahí está un límite. ¿Y qué viene Satanás a hacer? Satanás viene a decir, no hay límites. No hay límites. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué Dios pone límites? ¡Ay, qué exagerado! ¡Qué exagerado poner límites! No, tú puedes probar de todo. Tú puedes ser como Dios. ¿Por qué tienes que tener límites? Pues mejor sé tú como Dios y no tengas límites. Es la actitud del hombre, del ser humano, de querer ser como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado. O sea, para Dios sí, Dios finalmente es el Todopoderoso, pero aún Él siendo el Todopoderoso, Él mismo estableció límites. Dios mismo estableció límites y le enseña al hombre, tienes que tener límites. Pero el hombre dice, no, ¿por qué tengo que tener límites? ¿Por qué me tienen que poner límites? Eso me molesta. Y lo que este proverbio te está diciendo es, no traspases los límites que te pongan tus papás. Después, y esta es una característica de los jovencitos de esta generación, de que piensan que pueden hacer tontos a sus papás. Piensan que son más inteligentes que sus papás. Esa es una característica. Piensan, mi papá no se va a dar cuenta. Voy a pasar los límites que ellos me establecen y casi mis papás son tontos. No se dan cuenta. Y ¿sabes una cosa? Y eso también yo tuve oportunidad de aprenderlo, y es, nuestros papás no son tontos. Nuestros papás se dan perfectamente cuenta de todo lo que hacemos. Pero muchas veces simplemente se lo callan, o porque no saben cómo actuar, no saben qué hacer, por temor de no sé cómo reaccionar, o simplemente, o a veces, tristemente, por negligencia, o por pensar, bueno, pues ya qué puedo hacer, pero pensar ya no puedo hacer nada ya, y se dan por vencidos, y dejan que sus hijos traspasen los límites, y tiran la toalla y dicen, bueno, pues ok, es su vida. ¿Ya? Se dan por vencidos. Pero ese es un grave error, el darse por vencidos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí viene la solución. 2 minutos de compensación, ¿ok? 2 minutos de compensación. ¿Qué podemos hacer? Porque voy a aumentar una compensación acá. Ya tenemos establecido un tiempo de grabación del audio, pero voy a compensar un poco por todos los cambios de batería, etcétera. Compensación. Como en el fútbol dan tiempos de compensación. Dan 2 minutos, 3 minutos extras. Bueno, ok, te conviene saber esto. ¿Cuáles son 3 principios básicos para no transgredir este proverbio?
que se establecieron desde la antigüedad, desde los rabinos se establecieron estos principios, es: número uno, haz muchos discípulos. Para que no se traspasen los límites, difunde esta información, difúndela a los cuatro vientos. Y eso es justamente lo que estoy haciendo a través de estas grabaciones, estos videos, estas grabaciones, es difundir esta información a los cuatro vientos. Haz muchos discípulos. Número dos, haz justicia, sé imparcial. Ok, tú tienes que hacer justicia, tú tienes que ser íntegro, el que esté enseñando tiene que dar el ejemplo. Y número tres, establece límites o barreras que impidan transgredir un mandamiento. O sea, pon límites, pon barreras. Ok, ya estás viendo toda esta situación, pon atención a lo que dice el proverbio y sigue poniendo límites. Y esos son principios para no seguir transgrediendo la Torah. Y por último, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Quieres progresar? ¿Quieres estar en un lugar de autoridad? ¿Quieres que te vaya muy bien? La clave es ser diligente en tu trabajo. No seas perezoso, esfuérzate en todo lo que hagas y te van a apreciar siempre. Siempre, en donde quiera que trabajes, te van a apreciar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente es perezosa, es impuntual, es mentirosa. Entonces, cuando tú haces bien tu trabajo, wow, te van a apreciar muchísimo y vas a llegar a lugares muy altos. Hamia. Como Havnia, exactamente. Como Yosef, el soñador, como Jesús el soñador. ¿Okay? Padre, te damos muchas gracias por este proverbio, por esta sabiduría. Te rogamos que lo consideremos y que sobre todo esta parte final quede grabada en nuestros corazones como padres que tenemos que educar a nuestros hijos y que estos jóvenes también puedan aprender sabiduría de sus padres. En el nombre de Yeshua.